Dios les bendiga, hermanos, bendiciones, bienvenidos a este espacio de mujeres llenas del poder de Dios. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga y hermana en Cristo, Cecilia Zamora, de Ministerios Getsemaní, para invitarlos a escuchar el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Un programa de bendición y edificación para su vida. Síganos vía Facebook, Cecilia Zamora Proclamando a Jesús y Vive Radio Digital. Y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Sé que tu vida será bendecida. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Conéctate con nosotros en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones.
Dios, aleluya. Bendito. Aleluya, Dios les bendiga, hermanos, bendiciones, bendiciones en esta hermosa mañana. Saludos a cada uno de los que están ahí ya conectados, hermanos. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá hasta Puerto Rico. Dios le bendiga, muchas bendiciones, hermano. De verdad que me da gusto poderles saludar en esta preciosa mañana. Y pues sé que vamos empezando ahí, son los que puedo ver. Dios les bendiga, hermanos. Le invito a que comparta ahí el video, hermanos. Tuvimos un poquito ahí de trabas para comenzar la transmisión. Pero ya estamos aquí, hermanos. Le damos gracias al Señor. Le recuerdo, hermano, comparta el video, bendiga a alguien. Vamos a estar compartiendo el tema que nos une a Dios. Gracias, hermano, por ese saludo. Y pues vamos a orar, hermanos, por la palabra en esta mañana. Enviamos saludos y bendiciones a todos los que se van a conectar, a los que ven después el video por YouTube. Dios bendiga sus vidas, hermanos, a cada uno de los que después se conectan ahí. Así que gracias, hermanos, y pues sin más voy a poner en las manos del Señor este tema, esta palabra que vamos a compartir en esta mañana, esperando sobre todo que sea de bendición para su vida, hermanos. Así que ahí espero se quede en sintonía y que comparta el video. Padre, gracias, Señor, en esta hora te doy toda gloria, toda honra, Señor Dios Todopoderoso. Bendigo tu santo y glorioso nombre, Padre eterno. Gracias te doy, Señor. Y en tus manos, Padre, me pongo para que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando, fluyendo, Padre, a través de mis labios, Padre, y que seas tú hablando a cada corazón, Padre, que cada vida pueda ser edificada de los que están ahí, los que se van a conectar, los que van a ver el video. Señor, que tú los bendigas, Señor, y ministres sus corazones a través de tu bendita palabra. Te doy gracias, te doy gloria y te doy honra a ti, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues gracias los que están ahí conectados. Gracias, Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Saludos a Santiago Cúa. Dios le bendiga, hermano. Ya hacía tiempito que no lo había conectado. Me da mucho gusto saludarlo desde Ciudad González, Tamaulipas. Así que Dios le bendiga, hermano. Allá está Tamaulipas y todos nuestros hermanos que se conectan allá. Sé que hay hermanos en Graciano Sánchez, Tamaulipas, que se conectan por allá en Matamoros. Dios les bendiga. Bendiciones a nuestros hermanos de Veracruz, de Guanajuato. Que el Señor bendiga sus vidas. Allá hasta Guatemala también, hermanos. Sé que hay muchos hermanos de Guatemala que respaldan el ministerio. Dios bendiga sus vidas, hermanos, de una manera muy, muy especial. Dios bendiga a mi hermana Laneli Serrano. Gracias, hermanos, por estar ahí. Y pues vamos a compartir el tema, hermanos. Hemos orado y pues espero que se edifique y se goce en esta mañana. El tema es ¿qué nos une a Dios? Y si hablamos, hermanos, naturalmente, pues podemos decir que no hay nada que nos una a Dios, ya que la naturaleza del hombre es carnal, es pecaminosa, vendida al pecado. Cuando Dios creó al hombre, hermanos, vamos a hacer un recuento del inicio. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó a imagen y semejanza de Dios, es decir, en santidad, en pureza. Él era eterno, hermanos. No había muerte en aquel entonces. El hombre era sin mancha,
creado en inocencia, pero una vez que el hombre peca, desobedeciendo lo que Dios le había establecido, ahí es donde entra, hermanos, el pecado al mundo, entra la muerte, la condenación eterna, llevando al hombre a tener una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, alejado de Dios, porque pues recordemos que cuando pecó fue echado fuera del huerto del Edén, hermanos, que es lo que la palabra del Señor dice, no un paraíso, del huerto del Edén. Bendiciones al pastor Joel Zuul allá hasta Guatemala. Gracias, hermano, por estar ahí conectado. Así que podemos ver lo que es la naturaleza del hombre, una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, una vez que el hombre cayó en desobediencia. La naturaleza de Dios, hermanos, es totalmente contraria a nuestra naturaleza humana, porque Dios, hermanos, es santo, Dios es eterno, Él no tiene principio ni tiene fin, Él es Dios, hermanos. Dios es espíritu, Dios es inmortal, es invencible, es incomparable, es todopoderoso, todo lo puede. Es omnipresente, habita en todo lugar, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, hermanos. Esas son características que describen la naturaleza de Dios, hermanos. Así que si hablamos naturalmente, no hay nada que nos una a Dios, porque por nuestra naturaleza somos totalmente diferentes, como el quien dice polos opuestos. Pero gracias, hermanos, al mediador que es Jesucristo, es posible, hermanos, que haya una unidad con Dios, hermanos. Y ese es el tema que nosotros vamos a compartir, hermanos. Una vez que hemos especificado esas dos naturalezas, le voy a leer la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, donde vemos la oración de nuestro Señor Jesucristo. Una oración poderosa donde la palabra nos va a enseñar qué es lo que desea Dios con el hombre. Y es que haya una unidad. Vamos ahí, si tiene su Biblia, si no yo aquí le leo. San Juan capítulo 17, versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es Jesucristo hablando al Padre. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, también a mí me has amado. Podemos ver, hermanos, la oración o esta petición que Jesucristo le hace al Padre. Primeramente le está pidiendo y le está rogando al Señor por los que han de creer en Él. En aquel entonces estaba orando por sus discípulos. Pero dice ahí también los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos, por la prédica. Gloria al Señor. Y entonces comienza a exponer la petición, que ellos puedan ser uno en nosotros. Nos está hablando de una unidad, hermanos. Entonces el deseo de Dios es que el hombre haya una unidad entre el hombre y Dios, que seamos uno. ¿Qué significa la palabra unidad, hermanos? Según el diccionario secular, le voy a leer lo que significa esa palabra, hermanos. La palabra unidad dice que es un elemento
o una pieza diferente y completa que forma parte de algo que no puede dividirse o separarse sin que sea alterado o destruido. Nosotros los creyentes, hermanos, venimos a ser esa pieza, ese elemento completamente diferente a Dios por nuestra naturaleza carnal. Ya le mencioné cuál es la naturaleza del hombre, cuál es la naturaleza de Dios. Somos esa pieza completamente diferente, opuesta a la naturaleza de Dios, pero que venimos a ser uno con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice que separados de Él, nada podemos hacer, hermanos. Porque separados de Dios, hermanos, estamos perdidos, sin salvación, sin esperanza. Somos reos de muerte, hermanos, camino a condenación eterna. Gloria al Señor. Así que el deseo de Dios, hermanos, es que seamos uno con el Padre o con Dios. Y eso solamente se hace posible a través de ese mediador que Dios mismo provió a la humanidad, y es Jesucristo, hermanos. No hay nadie fuera de Cristo que pueda hacer posible tener una unidad con Dios. Así que vamos a hablar, hermanos, de 3 aspectos que para mí son cosas muy maravillosas, hermosas, poderosas, que nos ayudan y que hacen posible a tener esa unidad con el Padre, o que haya esa unidad entre el hombre pecador y Dios, que somos totalmente opuestos por nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios bendiga ya a nuestro hermano Rafael Carrasco. Gracias, hermano. Gracias por estar ahí conectado primeramente y por ese comentario. Él dice, es como el cordón umbilical espiritual con Cristo, estamos con Cristo, que nos une a Dios. Y sin esa unidad, sin esa conexión, pues estamos perdidos. Amén, hermano. Gracias por su comentario. Dios bendiga la vida de mi hermana Sofía López. Bendiciones. Dios bendiga a cada uno de los que están ahí conectaditos, hermanos. Gracias. No sé por qué no estoy viendo los saludos. Así que, hermanos, perdón si no les puedo ver. Ahí está ya. Bendiciones allá a nuestro hermano Jorge Campos. Dios le bendiga, hermano. Un gusto saludarle. Mi amiga Kiara Guerrero, un abrazo. Me da mucho gusto saludarte y saber que estás ahí conectada. Dios te bendiga. Te quiero mucho, amiga. Bendiciones allá hasta donde tú te encuentras. Dios te bendiga grandemente. Son los que puedo ver. Mi hermana Sofía López. Y sé que hay más personas ahí, pero no los puedo ver. Así que si escribe un saludito, ahí ya voy a poderle ver para poderle saludar. Pero Dios le bendiga, hermanos. Así que, hermanos, estamos hablando el tema que nos une a Dios. Y hemos visto las características de la naturaleza humana, la naturaleza del hombre caída, pecaminosa, y estamos viendo la naturaleza de Dios, que son polos totalmente opuestos. Dios bendiga ya a nuestra hermana Mónica Azul. Gracias por estar ahí, mi hermana. Y pues ahí nos apoya ahí desde su hogar, hermano, un poquito ahí con algún comentario o algo. Y podemos ver, hermanos, que esa unidad solamente la hizo posible nuestro Señor Jesucristo, ese mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. La primera característica, hermanos, que quiero mencionar, que son características que conocemos, pero que son necesarias recordarlas y meditar, hermanos, ese amor y esa grandeza del Señor tan grande para revelar a nosotros o hacer posible esa unidad entre el hombre pecador y Dios santo, perfecto y eterno. Así que la primera característica, hermanos, que nos une a Dios, pues es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1,
versículo 7 dice, en él tenemos redención por su sangre, hermanos. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Jesucristo es la que nos ha redimido y nos ha limpiado de todo pecado, hermanos. Y esto es algo importante mencionarlo y remarcarlo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo grande y poderoso, hermanos, que nos enseña de dónde proviene ese perdón para el ser humano, hermanos. En el Antiguo Testamento, hermanos, podemos ver que se ofrecían corderos, machos, cabríos, hermanos, en sacrificio, que derramaban esa sangre de ese corderito para cubrir el pecado del pueblo, el pueblo que Dios había escogido para que fuera un pueblo santo, apartado para recibir y tener comunión con Dios, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice por acá en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que era necesario que hubiera derramamiento de sangre. Era necesario que se ofrecieran esos corderos en sacrificio para que esa sangre de aquel animalito puro, sin defecto, primogénito, cubriera, hermanos, el pecado, la maldad del hombre, para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Si leemos el Antiguo Testamento y vemos los sacrificios, las ofrendas, podemos ver, hermanos, que todo apuntaba al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vendría a hacer por la humanidad para redimirnos una vez y para siempre, hermanos. Jesucristo fue ese cordero inmolado, hermanos, molido por nuestros pecados, dice la palabra del Señor, que derramó su sangre para limpiarnos y redimirnos completamente del pecado. La sangre de Cristo, hermanos, es poderosa, aleluya. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Versículos hermosos, que a veces los leemos y los pasamos por alto, o a veces los leemos y muchas veces no los entendemos. ¿Por qué dice esto? ¿Qué quiere decir esto? Y solamente pasamos de largo. Pero mire, en el versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Nos está hablando de la sangre de los machos cabríos, los corderos que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que era necesario que se ofrecieran para que la sangre de ese animalito cubriera el pecado del pueblo y el pueblo pudiera tener comunión con Dios, que es santo, hermanos, y demanda santidad, hermanos, de parte del hombre. El Señor, y la palabra es clara y dice, Dios es santo. Dios es santo, sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Desde el Antiguo Testamento Dios está demandando, todo el tiempo ha demandado la santidad en el hombre, hermanos. Cuando el hombre cayó en pecado, hermanos, el hombre estaba en el huerto del Edén sin pecado, en santidad, en inocencia. Pero una vez que desobedece, tuvo que echar fuera al hombre del huerto del Edén, porque Dios es santo, hermanos, y no tiene relación con el pecado, y lo tuvo que expulsar del huerto del Edén a causa del pecado del hombre, hermanos. Pero Dios siempre ha buscado la forma, la manera de proveer, hermanos, el medio para que el hombre se acerque a Dios y haya una unidad con Dios. Entonces estamos viendo ahí, la palabra del Señor nos dice que Jesucristo entró con su propia sangre para obtener eterna redención para el ser humano. Porque si la sangre de toros, de machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Hermosa palabra, hermanos, que nos revela ese poder que hay en esa sangre. Antes se hacían esos sacrificios año con año, hermanos. Tenían que estar ofreciendo esos sacrificios. Pero la palabra nos dice que Cristo se presentó una vez y para siempre, para quitar el pecado en el hombre, hermanos. Un sacrificio una vez y para siempre. Porque la sangre de los animales sacrificados en el Antiguo Testamento cubrían el pecado del hombre. Pero la sangre de Cristo no solamente cubrió, sino que borró, hermanos, completamente nuestras iniquidades, hermanos. Aleluya. Ese es el poder que hay en la sangre de Cristo para perdonar y borrar el pecado del hombre, hermanos. No importa qué malo sea el hombre, no importa qué tan pecador. La palabra dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay personas que no rinden su vida a Cristo, que no dan ese paso de fe porque dicen, yo soy muy malo. Cuando yo cambie, cuando yo deje esto, entonces yo le entrego mi vida a Cristo. Pero por sus propias fuerzas nunca va a poder cambiar o dejar aquello que lo tiene atado, por lo cual usted dice, no puedo, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, caída, hermanos, que por nosotros mismos no podemos, sino que la ayuda viene de parte de Dios cuando el hombre dice, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, rindo a ti mi vida, y ahí entonces comienza la obra y la ayuda de Dios en la vida del hombre, hermanos. Así que es algo hermoso, es algo maravilloso, hermanos. La obra que hace o el poder que se encuentra en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, hermanos, versículo 13. Aleluya, bendito Dios. Quiero leerle ahí estos versículos. Es un versículo. Colosenses 1:13 dice, hablando de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, hermanos. Así que es la sangre de Cristo la que nos redime y la que nos limpia de todo pecado, hermanos. Es importante marcar esto, hermanos, porque no podemos encontrar el perdón de los pecados a través de una religión. No podemos encontrar el perdón de pecados, hermanos, a través de nuestras propias obras, porque nuestras obras, hermanos, son muertas. No podemos recibir la salvación o el perdón de nuestros pecados por medio de un hombre mortal igual a nosotros, hermanos. Mucho menos un hombre nos puede eximir de nuestros pecados, hermanos. Eso es mentira del diablo, hermanos, que tiene engañada a mucha gente creyendo que un hombre puede perdonarle los pecados a otro hombre. Imposible, hermanos. Desde el Antiguo Testamento podemos ver lo que Dios estableció para el perdón de pecados del hombre. Sacrificios que se hacían año con año. Pero Cristo vino a hacer el sacrificio perfecto para quitar completamente el pecado del hombre. Obviamente aquel que rinde su vida a Él reconociendo ese sacrificio que Él hizo por la humanidad, hermanos. Entonces, el perdón de nuestros pecados no viene por una religión, no viene a través de un hombre, no viene a través, hermanos, de una denominación, mucho menos a través de una imagen, hermanos, porque
las imágenes no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. La palabra las describe y dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no andan. Entonces es importante remarcar este punto, hermanos, porque el perdón de nuestros pecados viene solamente a través de esa sangre preciosa que Cristo derramó en aquel madero para redimir a la humanidad de todo pecado. Obviamente es necesario, hermanos, rendir y reconocer ese sacrificio perfecto que Jesucristo hizo una vez y para siempre por toda la humanidad. Algo hermoso, algo poderoso, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Y quiero hacer aquí una pautita, hermanos, para saludar allá a nuestros hermanos que se están conectando. Dios bendiga allá a nuestra hermana Gaby Pimentel. Bendiciones, hermana. Dios bendiga a nuestro hermano. Ay, no sé por qué me está fallando aquí. Sofía López, Dios le bendiga, hermana. Hoy que estoy sola, hermanos, es que me vienen a pasar estas cosas. Nuestro hermano Jesús García, Dios le bendiga, hermano. Gracias por estar ahí en sintonía, hermanos. Gracias. Nuestra hermana Alaneli Serrano, Dios le bendiga. A nuestra hermana Brenda Hernández, Dios le bendiga, hermana. Bendiciones, un abrazo. Gracias por estar ahí conectada. Anita López, Dios le bendiga, mi hermana Anita López, donde quiera que usted se encuentre, muchas bendiciones, hermana. Dios bendiga su vida de una manera muy, muy especial. Aleluya, bendito Dios. Déjeme ver por qué me está fallando esto y ver si puedo aquí entonces ver sus saludos, hermanos. Gloria al Señor. Así que, hermanos, pues este punto, y perdón por esta inconveniencia y estas fallas, hermanos, aquí de las tecnologías. Así que el primer punto, hermanos, pues es poder entender y reconocer que la sangre de Cristo es la que nos limpia, la que nos redime de todo pecado, hermanos. Una característica importantísima, hermanos. Si Jesucristo no hubiese derramado su sangre, hermanos, no hubiera salvación, no hubiera perdón para el ser humano, hermanos. Es algo que debemos de ver y debemos de entender, hermanos, que fue esa sangre derramada en ese madero. Era necesario que Jesucristo, hermanos, derramara su sangre, porque fue lo que Dios había establecido para que entonces se pudiera perdonar el pecado del hombre y poder tener una comunión con el Padre. Así que gracias a la sangre de Cristo nuestros pecados son borrados, son perdonados y podemos tener una unidad con el Padre, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Nuestro hermano Rafael Carrasco dice: hay muchos que creen ser salvos por obras o por pertenecer a una religión y es difícil hacerlos entender tal error. Solo nos resta orar por ellos para que Dios les abra el entendimiento. Amén, hermanos. Sin duda alguna, pues sí, lamentablemente es así y solamente nos resta orar y que el Señor tenga misericordia como la tuvo de nosotros, abriendo su entendimiento y tocando su corazón para que esas personas puedan venir a la verdad que es Cristo, y lo dice su palabra, que Él es la verdad y la vida y que fuera de Él pues no hay manera de llegar al Padre. Y es que, hermanos, la palabra de Dios es tan clara que cuando uno viene a los pies de Cristo y comienza a escudriñar la palabra, me pasó a mí. Cuando yo empecé a leer la palabra del Señor y empecé a leer versículos tan poderosos: Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y uno dice, pero ¿por qué estábamos tan ciegos? ¿Por qué no entendíamos? Pues porque no leíamos la palabra del Señor, hermanos. Porque no
veíamos lo que la palabra del Señor nos enseña, que la salvación no viene por ningún hombre, no viene por ninguna religión, viene solamente por el autor y consumador de nuestra salvación, que es Jesucristo, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús, y es hermoso, y por eso es que el Señor puso en mi corazón exponer este tema en esta dirección, hermanos, porque sabemos que la palabra llega a diferentes personas, y nuestra oración es que el Señor toque las vibras de su corazón, quiten esa ceguera espiritual y haya salvación para aquellas personas que están necesitadas de Dios, pero que a veces no hay quien nos enseñe y nos instruya de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Así que un aspecto poderoso, hermanos, que encontramos en lo que es el poder de la sangre de Cristo. Había una razón, un motivo de por qué la sangre de nuestro Señor Jesucristo tenía que ser derramada, hermanos, y era para limpiar y borrar nuestros pecados. Alabado sea el Señor, aleluya. Segundo aspecto, hermanos, es la humanidad de Cristo. Volvemos nuevamente al comienzo. Cuando el hombre fue creado, hermanos, fue creado en santidad y perfecto, pero cayó en pecado, trayendo condenación y muerte para toda la humanidad. Y era necesario, hermanos, que alguien, un hombre con esa naturaleza humana, quitara esa maldición de en medio que había entrado a causa de la desobediencia del primer hombre. Era necesario, pero no había nadie, hermanos, que pudiera haber en la tierra capaz de quitar esa maldición de pecado sobre toda la humanidad, ya que nosotros por naturaleza somos pecaminosos, vendidos al pecado, y era necesario que el que quitara esa maldición tenía que estar en la misma condición cuando Dios creó al primer hombre, perfecto, santo, sin contaminación, sin maldad. Así que viendo que no había nadie, entonces Jesucristo mismo se hizo hombre para venir a esta tierra, para que Él pudiera quitar esa maldición de pecado que había sobre la humanidad, hermanos. La palabra del Señor nos dice que Él no escatimó el ser igual a Dios. O sea que siendo Dios mismo, se humilló, hermanos, a tomar la semejanza humana, la semejanza nuestra, y no se aferró, dice la palabra, a ser igual a Dios. Se despojó de su trono, de su gloria, para tomar esta semejanza humana. Y la palabra especifica, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que era una humillación, hermanos, para Cristo, siendo Dios mismo, tomar un cuerpo humano, venir en nuestra naturaleza humana, para entonces quitar esa maldición, hermanos, para sacarnos de muerte a vida eterna, para sacarnos, hermanos, de desobediencia a obediencia, y poder, hermanos, restablecer la condición caída del hombre, hermanos. Quiero leer en Romanos capítulo 5, versículos, hermanos, poderosos. Romanos capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Aleluya, bendito Dios. Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, ese es Adán, mucho más reinará la vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ese uno fue Adán,
De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, hermanos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, hermanos. Para que así como el pecado, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Yo me gozo, hermanos, porque estos versículos son poderosísimos, hermanos. Y aquí podemos ver, hermanos, que era necesario que Jesucristo, siendo Dios mismo, tomara nuestra semejanza humana para venir a quitar, hermanos, esa condenación, para venir a quitar la muerte y traer vida, traer salvación, traer esperanza, para poder restaurar la condición o la naturaleza caída del hombre, hermanos. Era necesario para quitar el poder o el imperio de la muerte al diablo, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Todo esto, hermanos, fue gracias a que Jesucristo se hizo hombre, hermanos. Y ahora el ser humano podemos nosotros experimentar la gracia, el amor, la misericordia de Dios, la paz de Dios, acercándonos a ese mediador que es Cristo Jesús, hermanos. No es a una religión, hermanos, es aquel que pagó el precio del pecado, aquel que se hizo hombre, aquel que derramó su sangre para redimirnos, para limpiarnos de todo pecado, aquel que siendo Dios mismo vino a tomar semejanza nuestra para pagar por nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Por eso es que no hay perdón, no hay salvación fuera de Cristo, hermanos. No hay, hermanos, por una religión no lo hay, por un hombre mortal igual a nosotros no hay perdón, no hay salvación, hermanos. Solamente a través de Cristo, que dice la palabra del Señor, que Él, hermanos, no cometió pecado ni se halló maldad en Él. Por nosotros, hermanos, se hizo maldición al ser colgado en aquel madero. Porque en aquel tiempo, hermanos, solamente a las personas más viles, lo más peor era el que se colgaba en un madero, hermanos, como colgaron a nuestro Señor Jesucristo. Es como hoy la pena de muerte, la silla eléctrica, la inyección letal, se le da a los peores criminales. En aquel entonces ese era, hermanos, el ser colgado en un madero. Pero Él dice que se hizo maldito por nosotros, hermanos, siendo que no cometió pecado. Aleluya. Una obra maravillosa que solamente la pudo llevar a cabo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque nadie le podía quitar ese gobierno, ese poder que el diablo le arrebató al primer hombre, a Adán. Nadie podía, hermanos, porque para poderle quitar ese poderío tenía que ser sin mancha, sin pecado, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús y solamente Cristo. Eso es algo hermoso, algo poderoso y algo digno de poderle dar la gloria y la honra a Dios, hermanos, por habernos provisto a su Hijo amado Jesucristo, para pasarnos de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, bendito Dios. Así que gracias a que Cristo, hermanos, se hizo hombre, entonces nosotros podemos tener ahora una vida diferente, una vida nueva en Cristo Jesús, tomar una nueva identidad y salir de esa condición caída, pecaminosa, para poder tomar una identidad, hermanos, de bendición, de vida, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo muy, muy claro de esto lo vemos en la palabra del Señor. Y la palabra tenemos el ejemplo de la mujer adúltera, hermanos. Esta mujer tenía una identidad caída de pecado, era una mujer adúltera. Su pecado demandaba muerte y estaba a punto de ser apedreada, hermanos. Recordemos la historia. Todos los hombres la llevaron delante de Jesús y le dijeron, pues aquí está esta mujer, fue hallada en el pleno acto del adulterio.
y la ley demanda que la apedreemos. Y la llevaron delante del Señor. La acusaban, la condenaban, porque el hombre es así, falto de misericordia. Pero podemos ver, hermanos, la gracia, la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando estaba ahí la mujer, hermanos, el Señor lo primero que les dijo, pues, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ahí cada uno siendo redarguido por su pecado, ya con su piedra en la mano, comenzaron a irse y a soltar las piedras sin tener, hermanos, la valentía de arrojarle una piedra, porque ellos la llevaban a causa de su pecado, que era el adulterio, que era algo visible, pero cada uno tenía algo que le redarguía, por lo cual no era digno de arrojar una piedra contra ella. El único que podía declararle condenación o juzgarla era nuestro Señor Jesucristo, que no había pecado en él, pero podemos ver su gracia, su misericordia. Y cuando queda Jesús y la mujer solo, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te acusa? Y la mujer mira a su alrededor. Yo me puedo imaginar, hermanos, ese evento, y comienza a ver que ya no había nadie. Y le dice, ninguno, Señor. Y ahí el Señor le habla esas palabras de amor, de misericordia. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Unas palabras que marcaron el corazón de esta mujer. De tal manera que esta mujer tomó una nueva identidad en Cristo, dejando atrás su vida de pecado, su vida de adulterio, y convertirse en una seguidora de Cristo, para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. La palabra nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Usted, amigo, hermano que está ahí, usted puede tomar una nueva identidad en Cristo Jesús. Usted puede abandonar esa vida de pecado, de rebeldía, donde lo acusan, lo apuntan, lo señalan, lo juzgan, lo condenan, donde quizás usted se siente rechazado, pero el Señor le dice, ni yo tampoco te condeno. Solamente ven, acércate y no peques más. Por nosotros no podemos, pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos ayuda a poder tomar una nueva identidad y abandonar esa vida de pecado para vivir una vida en bendición, una vida nueva en Cristo Jesús, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una obra maravillosa. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y es lo que quiere hacer en el corazón del hombre, aquel hombre que reconoce que es pecador y que necesita a Dios en su vida. El Señor le dice y le hace ese llamado para que se acerque, ven y no peques más. Dios no vino a juzgar ni a condenar al mundo, vino a dar su vida para salvar al mundo de sus pecados, hermanos. Enseñanzas a veces que traemos. Dios te castigó, Dios, no, hermanos, el Señor va a haber un castigo eterno por aquel hombre rebelde que rechaza la palabra, que es burlador de la palabra, que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Sí va a haber un castigo, pero será, hermano, cuando esté de frente a la muerte, cuando llegue la muerte a su vida. Y será aún después, hermanos, de la muerte, de condenación eterna, si murió alejado de Dios en rebeldía y en sus delitos y pecados. Pero hoy hay oportunidad de perdón, de salvación, hermanos, gracias a esa sangre derramada que nos redime y nos limpia de pecado. Y gracias, hermanos, a que Cristo se hizo hombre para
darnos una nueva identidad, hermanos, y hacer de nosotros nuevas criaturas en Él, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo me lleno de gozo y doy gracias al Señor por ese amor tan grande, hermanos, que siendo nosotros nada, el Señor haya tenido tanta misericordia de nosotros. Y aún así, hermanos, a veces el ser humano se rebela en contra de Dios, aleluya. Es duro de corazón, es rebelde, es desobediente. Y solamente pedirle al Señor que nos ayude, porque Él nos dio todo y nos ayude a nosotros poder dar todo de nosotros para agradarle y honrarle a Él. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que vamos viendo esos dos aspectos que hacen posible, hermanos, poder restaurar una condición caída para tener una unidad con Dios santo y perfecto. Gloria al Señor. Bendiciones allá a nuestros hermanos que se siguen conectando, nuestro hermano Rafael Carrasco. Gracias, hermano, y gracias por su apoyo. Gracias por compartir los videos. Nuestro hermano Jorge Campos, mi hermana Laneli Serrano, Dios le bendiga grandemente, hermano, cada uno de ustedes. Y gracias, hermanos, por sus comentarios. Mi hermana Mari Luna, un abrazo, mi hermana, bendiciones, Dios le bendiga grandemente. Y cada uno de los que están ahí conectados, yo espero que la palabra le edifique, hermano, que la palabra le ministre las vibras de su corazón, y su corazón, hermano, crezca ese amor y ese agradecimiento, de decir gracias, Señor. No fue casualidad, hermanos, que Cristo tuviera que venir como hombre para pagar por el pecado del hombre. No fue casualidad que Jesucristo, hermanos, fuera latigado, su rostro desfigurado a golpes, hermanos. Era necesario, porque era la forma, el medio para que entonces pudiera proveernos salvación y esperanza a una humanidad caída, hermanos. Aleluya. Era necesario. Cada latigazo, hermano, lo estaba viendo a usted. Cada escupida en su rostro, hermanos, nos estaba viendo el Señor, y Él lo soportó. Es que, hermanos, es algo precioso, hermanos, recordando cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, antes de ser aprendido, Él orando al Padre: Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa. Como ser humano sintió, hermanos, ese temor, esa angustia de lo que Él sabía que venía para Él, que iba Él a padecer en su cuerpo humano, hermanos. Es mentira que dicen que Cristo, siendo Dios, no sintió los golpes. Claro que los sintió, hermanos. Experimentó la muerte, al igual que todo ser humano un día va a experimentar la muerte física. Pero como Él no cometió pecado ni se halló maldad en Él, pudo vencer la muerte y levantarse triunfante, aleluya, para darnos salvación y esperanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Es algo maravilloso, hermanos. Gloria al Señor por ello. El tercer punto, hermanos, es el Espíritu Santo. Esa obra maravillosa que el Espíritu Santo viene a hacer en la vida del hombre. Jesucristo dijo: me voy, pero no os dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador para que esté con vosotros. Una vez que el hombre, hermanos, entiende que solamente la sangre de Cristo es la que nos redime de todo pecado, y que somos libres de condenación, pasando de muerte a vida eterna, gracias a que Jesucristo se hizo hombre y padecer por nuestra culpa, hermanos, esa muerte tan despiadada, tan cruel, y da ese paso de fe, rindiendo su vida a Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador, confesando sus pecados y aceptándolo. Entonces la palabra del Señor nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. Y ahora venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo
de Dios, que nos guía a toda verdad, a toda justicia, que nos redarguye, que nos santifica, que a través, hermanos, del Espíritu Santo, Dios comienza a hacer una obra en el corazón del hombre que determina vivir en obediencia a su palabra. Porque el Espíritu Santo siempre está ahí trabajando en nosotros, hermanos. Hay veces que el corazón del hombre, el oído del hombre se cierra a la voz de Dios. Pero todos, hermanos, experimentamos ese redarguir del Espíritu Santo. Lo que hiciste está mal. Actuaste mal, hablaste mal. Eso que estás haciendo está mal. El Espíritu Santo nos está redarguyendo. Pero son muy pocos los que atienden a la voz de Dios y se dejan guiar por el Señor y dice uno, Señor, sí es verdad. Perdóname, Señor, ayúdame. Dame las fuerzas para no caer. Dame las fuerzas para vencer esta debilidad, esta tentación. Ayúdame. Son muy pocos, hermanos, los que atienden a la voz de Dios, hermanos, recibiendo esa palabra que el Espíritu Santo comienza a redarguir en nuestros corazones. Así que es el hombre el que determina, hermanos, porque el Espíritu Santo está haciendo esa obra en nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos mal, pero somos nosotros los que determinamos aceptar y decir, amén, estoy haciendo mal, Señor, he luchado en contra de esto, no he podido, ayúdame. Es el hombre el que determina decir, tu palabra me dice que no hay que mentir. Tu palabra me dice que no hay que adulterar, que no hay que fornicar, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Tu palabra me dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Es la palabra la que nos habla, el Espíritu Santo, el que nos redarguye cuando hacemos aquello. Pero es el hombre el que determina ser obediente a lo que Dios nos está redarguyendo o rechazar. Y seguir viviendo, hermanos, con el corazón endurecido, con el corazón, hermanos, rebelde a Dios, hermanos. Y por esa razón es que a veces vemos mal testimonio en muchas personas. Pero no porque una persona tiene un mal testimonio vamos a usarlo de decir, no, pero si él es así, pues yo para qué busco. Porque la salvación es individual, hermanos. Y cada uno de nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios. Y si aquel falla, no debe de ser para yo ver la falla y decir, bueno, pues yo también voy a fallar como excusa. No, no nos engañemos, hermanos, porque cuando usamos esas palabras, lo que queremos es buscar una justificación para seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer en rebeldía a Dios, hermanos. Porque ya Cristo nos dio ejemplo. Aprender de mí, dijo el Señor. Pero a veces utilizamos eso para justificarnos a nosotros mismos y seguir viviendo en desobediencia, en rebeldía, cerrando el oído a la voz del Espíritu Santo que quiere hacer una obra de redención, de santificación, de regeneración en nuestros corazones. Somos nosotros los que determinamos obedecer o desobedecer, hermanos. Así que un día vamos a dar cuentas y vamos a responder delante de la presencia del Señor. ¿Qué hicimos cuando el Espíritu Santo trabajaba en nuestro corazón? Cuando el Espíritu Santo nos redarguía. Y si ya usted no siente que hizo mal, cuando hace algo malo, es que ya el Espíritu Santo abandonó su morada, hermano, y ya no está ahí y ni cuenta se ha dado porque siempre vivió en rebeldía y en desobediencia a la voz del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Porque la palabra del Señor nos lo dice, hermanos. Nos lo dice claramente por allá en los evangelios, hermanos. Nos dice que cuando el hombre viene al conocimiento del Señor, hermanos, el Señor limpia nuestra casa y saca toda la inmundicia. Pero el diablo, hermanos, anda viendo su casa, donde fue su habitación, y la ve desocupada. Cuando el hombre se endurece de corazón para no ser obediente a la voz del Espíritu Santo, pues ve la cávida y entra nuevamente, y ya no viene solo, sino que 7 espíritus peores que él
vienen a morar en esa casa y la condición del hombre viene a ser peor que la primera, hermanos. ¿Quién tuvo la culpa? No fue Dios. Fue el hombre rebelde y desobediente que no atendió a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y debemos de orar, hermanos. Debemos de orar para que siempre podamos atender a la voz de Dios y pueda haber obediencia en nosotros, pueda haber sujeción en nosotros a su palabra, para que nuestra vida pueda ser regenerada, para que nuestra vida pueda ser, hermanos, transformada por el poder del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Quiero leerle en Tito capítulo 3, aleluya, versículo 7. Tito 3, 7. Espero que esta palabra, hermanos, le esté edificando. Ya el Señor hizo todo, derramó su sangre, se hizo hombre para pagar ese sacrificio por la humanidad, nos provió al Espíritu Santo y ahora somos nosotros los que determinamos, hermanos, cómo vamos a vivir nuestra vida. Tito capítulo 3, versículo 5 en adelante dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí está confirmado lo que nuestro hermano Rafael estaba compartiendo, que hay personas que quieren ser justificadas por sus obras, pero las obras de nada nos sirven, hermanos, porque la salvación no es por obras, sino por gracia y misericordia de Dios a través de Cristo. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, que es lo que le estaba compartiendo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, oiga bien, herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Aleluya. Versículos hermosos, hermanos, que podemos ver. Él ya hizo esa obra, nos ha regenerado, nos ha renovado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, para ser herederos de esa esperanza de vida eterna. ¿Gracias a qué? A que nuestra vida está siendo renovada a través del Espíritu Santo de Dios. Y esa renovación no termina. Todos los días hay algo en lo que podemos ser mejores. Todos los días el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones, hermanos. Todos los días está ahí, pudiendo trabajar, redarguir, mostrar, guiar, instruir, enseñar, porque es la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y eso, hermanos, se da de acuerdo al hombre, le permite a Dios trabajar en uno. De acuerdo al hombre, permite ser obediente, hermanos. Que esta palabra se vaya haciendo viva en nuestros corazones. Así que somos nosotros los que determinamos, porque ya la bendición está servida a la mesa, la sangre de Cristo, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo para quitar muerte y dar vida, hermanos. Y ahora nos da la herramienta principal, el Espíritu Santo, que hace la obra en nosotros, que es nuestro ayudador para que cuando nosotros no podemos, el Espíritu Santo nos ayude a poder vencer y poder agradar al Señor, hermanos, porque no es por nuestras propias fuerzas, sino que es por su gracia, su misericordia y la obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida del hombre, hermanos. Solamente de esa manera podemos entonces tener esa unidad con el Padre, porque si ya fue redimido por la sangre de Cristo, si ya reconoció que solamente a través de Cristo sale de muerte a vida eterna, reconociendo ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo
pero no permite que el Espíritu Santo haga la obra de regeneración en su vida, se cierra la puerta, hermano. Y no puede haber, hermano, esa unidad entre el hombre y Dios, porque está siendo rebelde al Espíritu Santo de Dios, que trabaja, que redarguye, que quebranta, que compunge de pecado. Por eso es que son tres elementos esenciales, hermanos, para tener nosotros una unidad con el Padre. Porque es el Espíritu Santo quien regenera nuestras vidas, y lo acabamos de ver en la palabra del Señor. Solamente a través de estos tres aspectos, hermanos, nuestra vida viene a ser una vida regenerada. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 6, ya casi estoy aquí terminando. Primera de Corintios, capítulo 6, dice ahí la palabra: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Ahí vemos esos tres aspectos, hermanos: lavados por su sangre, santificados a través de la obra del Espíritu Santo y justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Alabado sea el Señor. Tres aspectos importantes, hermanos, que hacen posible tener esa unidad con el Señor. Dios nos llama, o Dios nos ha llamado a ser uno con Él. Donde comenzamos en el versículo Juan 17, 21, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Dios desea que seamos uno, hermanos, que haya esa unidad. Esa fue la petición que nuestro Señor Jesucristo le hizo al Padre, que podamos ser uno en Él. Y la buena noticia, hermanos, es que ese llamado para ser uno en Él sigue abierto, hermanos, porque ahí podemos ver que Jesús está orando por los que estaban con Él, los discípulos que estaban con Él, que era lo que le mencionaba al principio, pero también por los que habrían de creer en Él por la palabra de ellos. Ahí entramos nosotros, pero hoy también los que crean en esta palabra pueden también venir a ser parte de esta restauración, de este perdón, de esta gracia, de esta misericordia, para venir a ser uno con Dios. Porque la puerta no se ha cerrado, hermanos. Hoy es día de salvación, hoy es día de perdón. Si usted, hermano, reconoce, amigo, esa condición caída y le entrega su vida a Cristo, entendiendo, hermanos, la grandeza y el poder que hay en la sangre de Cristo que fue derramada, en la humanidad de Cristo que vino a sacarnos de la muerte a vida eterna, y en la obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones cuando nos redarguye y nos compunge de pecado. Si hoy reconoce, hoy usted también puede ser uno con Dios. Porque Cristo le dijo: no te pido por esto solamente, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ya Jesús había orado por usted, para que cuando llegue la palabra de Dios a su oído, usted pueda rendir su corazón a Cristo y recibir esa gracia y esa misericordia que viene solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que en esta hora me gustaría hacer una oración. Y si hubiese alguien que quisiera entregarle su vida a Cristo, hermanos, este es el momento. Si hubiese alguien que dijera: Señor, yo te necesito, perdona mis pecados, perdona mis faltas, he querido y no he podido, hoy entiendo que es porque no he dado ese paso de fe para que tu Espíritu Santo more en mí y sea mi ayudador para poder vencer mis debilidades, mis luchas, mis pruebas. Este es el momento, amigo que esté escuchando. Yo le invito que si usted reconoce que es pecador y entiende el mensaje que se le ha compartido en esta mañana,
usted pueda rendirle su corazón a Cristo y hacer esta oración conmigo. Padre, en esta hora yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Yo te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Te reconozco como Señor y Salvador. Te doy gracias por tu sangre derramada, por tu sacrificio que hiciste en aquella cruz para perdonar mis pecados. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te acepto como Señor y Salvador, para que venga tu Espíritu Santo y more en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo espero que haya alguien que haga esta oración y que le entregue la vida a Cristo y comience a vivir en obediencia, atendiendo la voz de Dios que nos guía, que nos enseña, que nos redarguye, para poder tener esa unidad con Dios y ser uno, así como Cristo es uno con el Padre. Espero, hermanos, que esta palabra le haya edificado, le haya bendecido, haya sido de bendición a su vida. Y vamos a orar por las necesidades, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Campos. Gracias, hermano, por estar ahí. Mi hermana Lisa Adriana Barragán, un abrazo, mi hermana, bendiciones también para usted. Y vamos a orar ahí por la hija de nuestra hermana Leticia Castillo, que Dios se glorifique en ese parto de su hija, que Dios tome el control y todo salga bien para gloria y honra del Señor. Así que le invito, hermano, usted que está ahí conectadito, ayúdeme a orar. Y vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Padre eterno. Te pido, Señor Dios Todopoderoso, por cada vida, Señor, primeramente que va a escuchar esta palabra, que bendiga sus vidas, que toque sus corazones, Padre eterno, que seas tú obrando, Señor, en cada uno de ellos, que les bendigas de una manera especial, Padre, de una manera poderosa. Padre, aquellos que están luchando en contra de esas debilidades, Padre, que tú les des la fortaleza, Padre, para vencer, para seguir adelante, para honrarte, para agradarte. Espíritu Santo, haz tu obra, Señor, en sus corazones. Dales fuerza, dales fortaleza. Ayúdanos, Señor, a honrarte y agradarte cada día, Padre, y darte gracias, Señor, por tu sangre derramada, Padre. Gracias por tu sacrificio, Señor, por venir a tomar, Señor, naturaleza humana para sacarnos de condenación y darnos vida eterna. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre, que está en nosotros, Padre. Ayúdanos a honrarte, a agradarte, Señor, a servirte fielmente, Padre. Yo bendigo cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, Padre, aquellos que van a ver, Padre. Bendice sus vidas, sus familias, Padre. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, por sus necesidades, y así te expongo, Padre, la petición de mi hermana Leticia Castillo, Padre, que tú seas obrando, Padre, en el parto de su hija, Padre, que tú te glorifiques, Señor, en este parto. Glorifícate de una manera especial, Padre. Te pido misericordia, Señor, que obres a través de los médicos, Padre, que fortalezca su cuerpo, Padre, y que tomes el control en la hora de ese parto, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por la bendición que traes a su vida, por ese bebé, Padre, que les has bendecido, mi Dios amado. Todo lo ponemos en tus manos, confiando, Padre mío, que tú tomarás control a esa hora de ese parto, ese alumbramiento, Padre, para esta bendición que traes a la vida de su hija, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gloria y honra, Padre. Te pido
por nuestro hermano Héctor, Padre amado, que tú seas obrando en su vida, Padre, restaurando su cuerpo, levantándolo de esa cama de hospital, Padre, glorificándote de una manera especial y poderosa, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre, te pido misericordia, Señor, y que seas restaurando su cuerpo, Padre, gracias, Señor, y que su fe se fortalezca cada día más en ti, en tu palabra, mi Dios, se goce y se glorifique, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Bendice la vida de nuestro hermano Jorge Campos, dale la fortaleza cada día, ayúdalo, Señor, dirígelo con tu Santo Espíritu, dale victoria y ayúdalo a vencer, Padre, bendícele de una manera especial y poderosa, y que la cobertura de tu Espíritu Santo sea sobre él, mi Dios amado, sobre cada uno de mis hermanos que se encuentran ahí, bendíceles, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Toda gloria y honra, Padre, solo te pertenece a ti. Amén y amén. Pues hermanos, gracias por estar ahí, gracias por tomar de su tiempo, permitirnos llegar a su lugar de trabajo, a su hogar, donde quiera que usted se encuentre. Muchas gracias, hermanos. Dios bendiga sus vidas de una manera especial. Le hago la invitación a que comparta el video, hermanos. Y si su vida es bendecida, edificada, hermanos, con los mensajes, le voy a pedir un favor grande, hermanos. Ahí en nuestra página, Cecilia Zamora Proclamando a Jesús, pues pónganos su comentario, su recomendación. Si la palabra ha sido de bendición, hermanos, pues califique la página, apóyenos para que entonces todo esto sea fluyendo, hermanos, y la página vaya teniendo el respaldo de cada uno de ustedes que han sido edificados con la palabra del Señor. Compartan los videos. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones ahí a nuestro hermano Jorge Campos. Que el Señor le bendiga. Y cada uno de los que están ahí, mis hermanos, gracias. Que tenga un inicio de semana maravilloso y que la bendición del Todopoderoso sea sobre su vida y sobre su familia. Bendiciones allá a nuestra hermana Beni Martínez. Dios le bendiga, hermana. Un abrazo y bendiciones para usted y su familia. Gracias, hermanos.